Productos notables, binomios con término común. El propósito del presente video es capacitarte para aplicar la regla del binomio con término común para facilitar la realización del producto de dos binomios siempre que estos presenten un término común. Vamos a iniciar. ¿Quiénes son los binomios con un término común? Dice, son aquellos pares de binomios, al decir pares quiere decir son dos binomios, que el primer término son iguales y el segundo diferente, tanto en cantidad como en signo, aunque los signos pueden ser iguales. Por ejemplo, este es un binomio x más a, binomio porque tiene dos términos, y este es otro binomio. Y tienen un término común, en este caso la x y la x. Y tienen dos términos no comunes, el más a y el menos b. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando se dice un término común, que el primer término sean iguales y en el segundo difieran en cantidad y también pueden diferir en signos. ¿Okay? ¿Cuál es la regla para desarrollar un binomio con término común? Dice, el producto de dos binomios con término común es un trinomio. Quiere decir que tiene tres términos, cuyo primer término es el cuadrado del término común. Su segundo término es el producto de la suma de los términos no comunes por el término común. Y finalmente, el tercer término es el producto de los términos no comunes. Bien, eso es lo que dice la regla. Es muy fácil, aquí escrita se ve larga, pero van a ver que ya llevándolo a la práctica es rápida. Apliquemos la regla al siguiente producto de binomios. Y tenemos esto, x más 5 por x menos 3. Aquí esta x y esta x son los que le vamos a llamar término común. Término común porque son iguales, quiere decir términos iguales. Y los no comunes son los que son distintos. El 5 y el menos 3 son diferentes en signo y en cantidad. Estos son los términos no comunes. Y entonces, ¿qué dice la regla? Que cuando yo desarrolle un binomio con un término común, como es este el caso, el primer término, fíjense aquí dice la regla, el primer término es el cuadrado del término común. En este caso, el término común para nosotros es la x. Entonces, el primer término va a ser x cuadrada, porque es el cuadrado del primer término. Luego dice, su segundo término es el producto, va a ser una multiplicación de la suma de los términos no comunes por el término común. ¿Cuáles son los términos no comunes? Ahí lo tenemos, el 5 y el menos 3. Entonces va a ser 5 menos 3 por el término común, que es la x. Y finalmente dice, el tercer término es el producto de los términos no comunes. O sea que voy a multiplicar, en este caso, el más 5 con el menos 3. Y 5 por menos 3 me da menos 15. Y ahí está. ¿Sí? Ahora solamente me falta ya hacer esta operación. ¿Sí? 5 menos 3, que va a ser 2, por lo tanto va a ser 2x. Los otros dos, nada más los copio. Quedaría x cuadrada más 2x menos 15. Ese sería el producto notable. ¿Sí? Lo pude hacer directo, porque pude haber dicho el cuadrado del término común. ¿Sí? La suma de estos dos, 5 menos 3 son 2 por el término común, por x. Más el producto de los dos términos no comunes, 5 por menos 3, menos 15. Ahí está. Pero aquí traté de mostrarte paso por paso y con mucho cuidado cada uno de ellos. ¿Pero esto será cierto? Claro que sí, lo podemos comprobar. Dirás, ¿pero cómo lo comprobamos? Pues haciendo la multiplicación, como estamos acostumbrados. Agarro el x más 5, que era el primer binomio que tenía, y lo voy a multiplicar, por eso le pongo el asterisco, por el segundo binomio, que es x menos 3. Si te diste cuenta, entonces allá lo pusimos y vamos a realizar la multiplicación. Y la multiplicación es menos 3, lo voy a multiplicar por los dos términos de arriba. Menos 3 por 5 me queda menos 15. Y menos 3 por x me queda menos 3x. Entonces ya multipliqué este menos 3 por los dos de arriba. Ahora agarro la x. X y lo multiplico por 5 y me va a dar 5x. Y lo acomodo debajo de donde tengo x. Estaba al menos 3x. Y luego el x por x, x cuadrada, entonces va más a la izquierda.
Y ya, simplemente, ahora vamos a hacer la suma vertical, como estamos acostumbrados a hacer en las multiplicaciones. El menos 15 no tiene semejante, baja solito, pero menos 3x más 5x, son estos que tenemos aquí, me queda más 2x. Y la x cuadrada, al no tener semejante, simplemente baja igual, como x cuadrada. Y fíjate, x cuadrada más 2x menos 15 es exactamente lo que habíamos dicho acá en el producto notable. Entonces, un producto notable es eso, pues, que sin necesidad de hacer la multiplicación, simplemente aplicando la regla, yo puedo obtener su resultado. Esa es la idea. Ejemplos demostrativos de aplicación de la regla del producto de dos binomios con término común. Iniciamos. El número 1 dice x más 3 por x menos 2. Okay. ¿Quién es el término común? La x y la x. ¿Por qué común? Porque son iguales. Eso quiere decir. Y entonces dice que en la regla dice, el primer término es el cuadrado del término común. Entonces va a ser x cuadrada. El segundo término, dice el segundo término, es el producto de la suma de los términos no comunes por el término común. Entonces voy a sumar 3 menos 2 queda 1. Por x va a quedar más x. Ahí está. Y finalmente dice, el tercer término es el producto de los términos no comunes. Entonces es 3 por menos 2 y va a dar menos 6. Y ahí está. Entonces ya obtuve el producto a través de esta regla de los binomios con un término común. Y te das cuenta, es muy, muy sencillo de hacerlo. Entonces, ahora vamos a hacer otro. El ejemplo 2 dice, x más 2 por x menos 7. Otra vez el término común es el primero, x y x. Entonces, el primer término dice que es el término común elevado al cuadrado. Entonces va a ser x cuadrada. Luego dice que es la suma 2 menos 7, va a ser menos 5 por la x menos 5x. Y finalmente, el producto de 2 por menos 7 va a ser menos 14. Y mira, ya terminamos. Si te diste cuenta, la regla al principio como que se veía así muy largota y como que no nos íbamos a aprender, pero es muy rápido de mecanizar. El número 3 dice 3x menos 4 por 3x menos 5. El término común va a ser, porque son iguales, el 3x. Entonces, el primer término es el cuadrado de ese 3x. En este caso va a ser 3 por 3, 9, y x por x, x cuadrado. 9x cuadrado. Luego la suma de los no comunes, menos 4, menos 5 son menos 9. Por el término común, por la 3x, menos 9 por 3x, menos 27x. ¿Okay? Y finalmente, el producto de los términos no comunes. Menos por menos me va a dar más. 4 por 5, 20. Entonces, por eso ahí es más 20. Y ya terminamos. No importa que no solo sea x, lo que importa es que sean iguales. Tienen que ser iguales los primeros términos. El 4 dice 3x menos 5a por 3x más 8a. Igual los que son comunes, es decir, que son iguales el 3x y el 3x. Entonces, el primer término es el cuadrado de eso. 3x al cuadrado pues son 9x cuadrado. Luego la suma de estos, 8a menos 5a, son 3a. Esa 3a, si lo multiplico por 3x, que es el primer término, el término común, me quedaría 9ax positiva, más 9ax. Y finalmente multiplico menos 5a por 8a. Menos por más me va a dar menos, 5 por 8, 40, y a por a cuadrado. Entonces es menos 40 a cuadrado. Ahí está. El ejemplo 5, fíjate, dice 5x cuadrada menos 10a por 5x cuadrada más 7a. No importa que tenga el cuadrado, lo importante es que sean iguales. 5x cuadrada y 5x cuadrada, para que así se le llame término común. Y el primer término es el cuadrado de eso. Y el cuadrado de 5 es 25 y el cuadrado de x cuadrada es x cuarta. Por lo tanto es 25x cuarta. Luego la suma de estos dos, menos 10a más 7a, va a quedar menos 3a. Y ese menos 3a lo voy a multiplicar por el 5x, que es el término común. Entonces, menos 15ax cuadrado. Ahí está. Y finalmente voy a multiplicar menos 10a por 7a.
Menos por más va a ser menos. 10 por 7, 70, ya por a cuadrado. Menos 70 a cuadrado. Y ahí está. O sea, si te das cuenta, la regla es muy sencilla y fácil de memorizar. El ejemplo 6 dice 13x que multiplica a x más 2 por x más 5. Entonces, los binomios con término común son estos. El 3x no es un binomio. Entonces lo vamos a dejar para el final. Entonces lo pongo al principio que va a multiplicar lo que me dé el otro resultado. Como el término común es x, entonces el primer término va a ser x cuadrado. Entonces ahí está, x cuadrado. Luego la suma de estos dos, 2 más 5, 7 por x, 7x más 7x. Ahí está. Y finalmente el producto de estos dos, 2 por 5, como los dos son positivos, va a quedar positivo, más 10. ¿Sí? Entonces primero desarrollé el binomio con término común, y a una vez que ya lo desarrollé, ahora sí voy a multiplicarlo. El 3x lo voy a multiplicar por la x cuadrada. Entonces va a quedar 3x cúbica. Y luego el 3x también lo voy a multiplicar por el 7x. 3 por 7, 21 y x por x, x cuadrada. Entonces son más 21x cuadrada. Y finalmente 3x por 10 van a ser 30x. Y ahí está. Y ese es el resultado. Entonces, si te das cuenta, es sencillo, ¿no? No importa que ya te hubiera un 3x antes, primero realizo lo que era con término común y después lo multiplico por el 3x. Dice, una vez que se aprende la regla, simplemente se aplica cuidando en ella las leyes de signos y de exponentes. De ahí no tiene mayor complicación. Fortalecimiento de aprendizaje. Dice, con el propósito de que fortalezcas tus competencias sobre el desarrollo de productos de dos binomios con término común, te invito a que apliques la regla para desarrollar los siguientes binomios. Y aquí está. El primero, ven que dice x más 8 por x menos 3. El segundo es 2x menos 5 por 2x más 3. El tercero, 5x menos 9 por 5x menos 3. El cuarto, 7x cuadrada más 2a por 7x cuadrada más 5a. Y finalmente el 5, 5x por 2x menos 3b por 2x más 8b. Entonces, la idea es que aplicando la regla, los hagas. ¿Sí? Y también tenemos la idea de darte las respuestas, no para que las copies, sino para que compares tus resultados. Si llegaste a estos resultados, pues mis felicitaciones. De lo contrario, checa en dónde te falla. Recuerda, estás en un proceso de aprendizaje y entonces no trates de copiar porque no vas a aprender, sino lo único que te estoy dando las respuestas es para que puedas corroborar que efectivamente has entendido lo que tratamos de explicarte. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.